Está la precandidata intendente municipal. Va a estar con nosotros Graciela Abade, ex concejal, muchísimos años, ha pasado por el Consejo Deliberante y hoy viene acá a entrevistarse como lo han hecho todos. Solamente nos falta un precandidato que seguramente vamos a ver si antes del viernes los vamos a tener a todos como habíamos propuesto. El sábado sabemos que se van a estar presentando las listas definitivas a última hora, entonces queríamos en lo posible que todos pasaran antes por FM Roque Pérez. Hoy es el turno de Graciela Abade, precandidata a intendente por la UCR. Así que Graciela, bueno, ante todo, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Hola, ¿cómo te va? Buen día a ustedes y a toda la población. Gracias por la invitación. Te voy a pedir, Graciela, ya te voy a retar, que te acerque un poquito más el micrófono. Bueno. Para que sea más clarita, porque si no tenemos que dar mucho volumen y por ahí... Bueno. Ahí está, 10 puntos. Bien, Graciela, contanos a ver cómo ves el panorama a nivel nacional. La idea es para que te vayas por ahí preparando por decirlo de una manera. Vamos a hablar a nivel nacional, provincial, y después nos vamos a venir al ámbito local, como para finalizar la charla. Pero en principio quisiera que nos cuentes, sabemos que sos una luchadora en la política de muchísimos años. ¿Cómo ves la Argentina de hoy y qué opinás vos sobre la política en estos momentos, y sobre todo qué piensan hacer ustedes como oposición para tratar de revertir algunas cosas que he escuchado que están mal, que realiza el oficialismo? Bueno, mira, vos me preguntás de la política. Yo creo que la política en general tiene que cambiar de alguna manera muchas cosas en cuanto a cómo se está operando en líneas generales, ¿no es cierto? Me parece que esto necesita un recambio, que entiendo que tiene que haber más participación de la ciudadanía, sobre todo el compromiso de las clases más jóvenes, ¿no es cierto?, dentro de la política. Y realmente nosotros, vos me hablás del tema, cómo veo en resumen al país. Sí. En realidad te tengo que decir que muchas cosas con muchísima preocupación. Creo que hemos entrado en una etapa de una crisis social, sobre todo a raíz de muchas cosas que nos han venido pasando, sobre todo esta profundización de la división de la sociedad entre los que se dicen los unos y los otros, ¿no? En lo que el gobierno nacional, el gobierno de Cristina Kirchner, ha tenido mucho que ver en la profundización de esta digamos, este enfrentamiento casi que se está gestando dentro de la sociedad. Esto realmente es muy preocupante y muy difícil, digamos, de revertir, ¿no es cierto? Están pasando cosas muy graves en nuestro país. El tema de la violencia es también, creo que en parte producto, uno de los aspectos por los cuales se produce la violencia, entiendo, en mi humilde entender, que pasa por este costado, además de otros grandes problemas que tenemos en nuestra sociedad, como es el de la droga. Vos sabés, Graciela, te interrumpo un segundo, he escuchado mucho la palabra crisis social. Sí. Yo realmente consumo varios programas de televisión donde se habla de debate política, y he escuchado por parte de gente que no es oficialista hablar mucho de crisis social. Quisiera que me lo explique un poquito más, porque vos también justamente hiciste mención a lo de crisis social. Estoy hablando del tema, digamos. A mí, dentro de la crisis social, es lo que me preocupa, esta gran diferencia que hay y este gran enfrentamiento, porque a esta altura es un gran enfrentamiento que se produce entre los distintos estratos sociales, ¿no es cierto? Que esto ha sido producido precisamente, ¿no es cierto? Porque vos escucharás los discursos que se hacen a nivel nacional y cómo se habla de ellos y nosotros. En realidad no se gobierna para ellos y nosotros, se gobierna para todos, ¿no? Y entiendo que un presidente de la nación, cuando habla, tiene que despojarse directamente de su bandería política, política partidaria, ¿no es cierto? Estamos hablando.
porque no se puede hablar, y vos fíjate que los discursos que hace la Presidenta de la Nación son en este momento todos de campaña política, ¿no? Eso genera en el ámbito político un rechazo, por supuesto. A mí me gusta que me hablen como argentina, que un presidente me hable como argentina desde el lugar de presidente. Y volviendo a la crisis social, vos fíjate el índice de violencia que tenemos. Fíjate lo que está pasando en las escuelas, por ejemplo. Y el tema de las escuelas, tiene mucho que ver el tema de la inclusión mal hecha. Yo estoy de acuerdo con que todo el mundo tiene derecho a la educación, todo el mundo tiene derecho a estar incluido dentro del sistema. Pero tenemos un problema con eso. Cuando un proyecto se hace, se debe generar hasta la última instancia. Y acá, hablando del ámbito de la escuela, no tenemos la escuela preparada para la inclusión. ¿Por qué? Porque el maestro está preparado para educar, para enseñar, ¿no es cierto? Para los otros problemas que acarrean los alumnos, ¿no es cierto? Y a los cuales hay que contenerlos, eso es verdad, a los chicos hay que sacarlos de la calle, a los chicos y a los jóvenes, hay que sacarlos de la calle, hay que sacarlos de la droga. Pero sí es cierto que una escuela que no tiene los equipos interdisciplinarios completos, cuando decimos el asistente social, el educacional, el psicólogo, el médico y todo lo que vos le quieras agregar a la escuela, más maestros de apoyo que acompañen a cada uno de los maestros en sus clases, porque si vos escuchas el testimonio de muchos docentes y verás las barbaridades que ocurren en las escuelas, te darás cuenta que esto está totalmente desbordado. Sí. Está totalmente desbordado. Entonces, igual pasa con los programas que se hacen. Muchos de los programas, yo no evalúo si el programa está bien o está mal, ¿no es cierto? Porque entiendo que lo que ha fallado de esos programas es la implementación. ¿No es cierto? No cualquiera puede estar enfrente de programas que abordan problemas tan complejos como los que tenemos en la sociedad, ¿no es cierto? Como el tema de la violencia, el tema del abandono, el tema de la droga. Si no, no existirían los especialistas en estas materias, ¿no es cierto? Sí, por ahí en el tema de educación, permitime desentir a mí, yo soy de los que creen que la educación arranca por casa. Es perfecto, en eso estamos de acuerdo, pero la escuela cumple un rol fundamental. Sí, el segundo más importante. Y vos me decís, la educación arranca por casa, y yo te voy a decir que otro de las, te me adelantaste en el criterio, otro de los temas que tenemos en nuestra sociedad, que digamos también lo incluyo dentro de lo que es la crisis social, es la familia. Es la familia. La familia, y no te hablo de ninguna manera de la familia. Ya dejamos de hablar de la familia clásica, ¿no es cierto? No, hoy tenemos una variedad de familias, ¿no es cierto? Familias ensambladas. No estoy diciendo absolutamente nada a ese respecto. Hablamos de la familia en general, pero la familia en general ha dejado de cumplir el rol que tiene que cumplir en cuanto a la contención y la educación de los hijos, ¿no? ¿Y a qué ameritas que haya sucedido eso? Porque uno ve que, por lo menos lo que yo noto, en el tema de violencia y todas esas cosas, se ha trabajado mucho, siempre falta por hacer, pero hoy en día uno ve que está instalado el tema de la violencia de género, que es importantísimo. Sí. Se abren comisarías de la mujer continuamente en toda la provincia de Buenos Aires y creo que en todo el país. Entonces por ahí digo, ¿a qué le atribuís que desde las...? Porque creo que ya estamos hablando, hoy siempre digo que hay cosas por mejorar, pero entiendo que ya por ahí está faltando un poco, como que la falla no sé si están de arriba de los organismos gubernamentales, sino por ahí es un poco que la sociedad ha cambiado en la forma de pensar. Claro, bueno, estamos hablando precisamente de la crisis social, pero yo digo que los gobiernos tienen que trabajar en base a esas cosas. Algo está fallando, indudablemente, porque esto no se estancó ni retrocede, esto indudablemente avanza día a día. Y
cuando hablamos en general, no nos remitamos únicamente a observar lo que pasa en Roque Pérez. Estamos hablando nosotros, por suerte, todavía, más allá de que tenemos muchos problemas en este sentido, pero como somos un pueblo más chico, bueno, la escala es menor, ¿no? Pero hablamos en general de lo que está pasando en el país, ¿no es cierto? Y realmente yo creo que la intervención del Estado como Estado está fallando, indudablemente está fallando, ¿no? Acá tenemos otro tema muy importante, que es la corrupción, ¿no es cierto? Esto incide en cuanto a cómo y cuándo y dónde se aplican todos estos programas y estas cuestiones que tenemos para solucionar, porque el tema de la corrupción instalado hace que haya tanto como autoridades políticas, policiales, judiciales, que están involucrados en el tema de la corrupción. Esto no lo podemos negar, esto es así, ¿no es cierto? Entonces, en tanto y en cuanto en nuestro país a la gente no le interese el tema de la corrupción y no se combata la corrupción desde dentro, incluso te hablo precisamente yo que estoy en un partido político, desde dentro de los partidos políticos en general, ¿no es cierto? Esto hay que tratar de combatirlo porque nos hace muchísimo daño a todos. Graciela, ¿cómo tomás vos cuando desde el oficialismo dicen que la oposición sale a hablar únicamente cuando se acercan las elecciones? Que mientras está el periodo fuera de lo que es elecciones, no hacen nada, están estancados en un mismo lugar. Es algo que he escuchado en muchos lugares. Mira, yo no creo que sea así. Yo vivo en la Argentina y escucho a la oposición criticar muchas de las cuestiones que a la oposición le parece que no están bien, y lo escucho en todos los ámbitos, porque vos lo escuchas tanto en el ámbito local como en el ámbito de la provincia como en el ámbito nacional. No me parece que sea así. Vos sabés que acá, Graciela, la gente se está aprendiendo obviamente en el tema, y sobre todo, como pasa siempre en el tema de educación, dicen, todos los mensajes que recibí hasta el momento, en ninguno nombran la falta de presencia del gobierno o cualquier estamento, sino que dicen que la culpa es de los padres, que la problemática que hoy tienen las escuelas se la adjudican todos los mensajes a los padres. No, yo no le saco responsabilidad a los padres, pero esto es un tema en el que tanto los padres como la escuela, y yo en esto estoy en defensa del docente, no te vayas a creer que estoy atacando para nada al docente, al contrario, yo digo que hoy el docente tiene una función por demás compleja y que el docente no puede solo contener este tipo de problemas. Por supuesto que la familia tiene un gran grado de responsabilidad, esto es así. Sí, vos sabés que te voy a contar un caso que me he enterado y seguramente capaz que vos también. Sé de una maestra, profesor, etcétera, obviamente no voy a dar nombre ni el colegio ni nada, que ha desaprobado casi al grado completo porque no sabían. Una profesora, tampoco voy a nombrar la materia porque si no van a empezar a sacar conclusiones. Vos sabés que sé que hasta ha llegado a no poder dar clase la maestra por hacer eso, porque los padres se le han ido el humo y por esto y por cómo lo va a desaprobar. Y yo conozco gente, chicos, a los que el profesor ha desaprobado, que realmente se merecían que lo desapruebe, ¿viste? Entonces hay un grado de que yo entiendo, a mí me parece, que los padres como que exigen que continuamente los chicos pasen de grado y por ahí no entienden que lo que realmente le hacen es un mal. Sí, pero vos sabés que eso está respaldado por el Estado, esa cuestión de la promoción de los chicos. Los chicos, preguntale a cualquier docente del caso, no voy a opinar porque me parece muy liviano opinar en este caso cuando... Y entiendo que vos no me vas a dar nombres ni detalles, me parece perfecto, pero no puedo dar una opinión con respecto a un planteamiento sin ningún otro tipo de detalles, ¿no es cierto? Es muy difícil opinar así. No, yo lo que justamente... Bastante en el aire. Pero lo que te digo es que
en cuanto a los chicos que aprueban o desaprueban, los docentes tienen una presión por parte del Estado para aprobar a los alumnos, ¿no? Y respecto de eso tampoco estoy de acuerdo que todos los chicos tienen que aprobar. Los chicos tienen que estudiar y aprobar las materias estudiando. Esto es así, pero es así por su propio beneficio. Nada más que por eso, porque el chico a la escuela tiene que ir a estudiar para terminar una escuela donde salga preparado para el ciclo siguiente o para la vida cotidiana, ¿no? Graciela, te saco un poquito de tema. Vos fuiste la que estuvo de acuerdo justamente en el acuerdo que realizó Sanz con Mauricio Macri. Mirá, nosotros como partido político acordamos, sí, yo creo que la opción es un momento donde hace falta, digamos, convocar a la mayoría de fuerzas opositoras, para elaborar un proyecto diferente al proyecto actual de gobierno. ¿Y vos también estuviste de acuerdo con la no inclusión de Sergio Massa dentro de esta interna por ahí opositora, mayoritaria? Mira, en ese tema nosotros no hemos tenido ningún tipo de participación, ¿no es cierto? Incluso yo no fui tampoco a las negociaciones. Sí, lo que me parece que hoy, más allá de los nombres, apellidos y todo lo demás, hace falta un acuerdo amplio. Nosotros realmente la postura de Roque Pérez en su momento, yo te digo cuál fue, la de llevar un acuerdo amplio. El acuerdo amplio incluye a todo lo que más se puede incluir. Pues, en tu opinión hubiese sido tal vez correcta la inclusión de Sergio Massa en la interna opositora. Sí, probablemente, más allá de que yo en su momento tuve críticas hacia el espacio de Sergio Massa, pero probablemente la inclusión de ese espacio hubiese sido necesario, no sé. ¿Cómo crees que se le gana a este gobierno a nivel nacional? ¿En primera vuelta, segunda vuelta? No, creo que en segunda vuelta. Entonces ¿cuál es el panorama que ves? En primera vuelta, ¿por qué decís que la UCR y el PRO no le ganan al gobierno? Yo creo que la elección se va a polarizar con el candidato de nuestro acuerdo, con uno de los candidatos de nuestro acuerdo y Scioli. Por eso, ¿y ahí no crees que es donde entrarían los votos que por ahí podría haberle aportado Sergio Massa, que hoy pareciera estar en el tercer lugar de las encuestas? Y bueno, y los votos los van a aportar después, eso ya no te puedo garantizar hacia dónde se va a inclinar la ciudadanía con su voto, ¿no es cierto? Viste que esto también es un poco la caja de Pandora, ¿no? Es decir, porque hay algunos enojados con el gobierno que votarán la opción de nuestra fuerza y otros que se inclinarán hacia el gobierno de Scioli, esto es así. ¿Y en la provincia, Graciela? ¿Ustedes van a tener su propio candidato o van a estar apoyando? Nosotros al momento en la provincia, al momento te digo porque viste que hasta última. Sí, hasta el sábado no, hasta el sábado a las 24 horas. En la provincia la candidata es María Eugenia Vidal. ¿Ustedes desde la UCR van a estar apoyando? Y sí. En un momento se manejó la posibilidad de que Gorosito, el intendente hoy de Saladillo... No, Gorosito va por su reelección. Claro, finalmente se decidió por la reelección, pero se estuvo manejando la posibilidad de que sea el vicegobernador. Nombres, vos viste que en esto de las campañas políticas nombres se tiran a troche y moche, ¿no? Algunas son versiones reales y otras son versiones imaginadas o de trascendidos de pasillo. ¿Y cuántas posibilidades le ves a María Eugenia Vidal en la provincia? Una provincia que históricamente gobernó el PJ. Sí, y así estamos también en la provincia, gobernada por tantos años por el gobierno justicialista, ¿no? Porque en realidad el gobernador hoy se rasga las vestiduras hablando de muchas cuestiones que por el tiempo que hace que está gobernando el justicialismo, digamos, tendrían que haber estado revertidas. Una puntual son las rutas de las cuales hemos hablado todos, que en mi criterio, y lo he dicho en la campaña pasada, lo que pasa con las rutas es directamente una inmoralidad. Y acá lo que sucede, que quedan en el camino, en general, cuando se hacen estas obras tan grandes, en el camino quedan un montón de cuestiones que nadie controla, y el sistema de controles acá hace que caigamos en el problema de la corrupción. El problema de la corrupción que está tan instalado en la Argentina, ¿no es cierto?,
hace de que estas cosas se hagan. Vos fíjate que... Graciela, ¿vos no crees que el tema de la corrupción ha existido a lo largo de la historia? Y también por ahí no es mucho lo que muestran los medios de comunicación, como que hay un claro enfrentamiento entre el gobierno y los medios. Algunos medios, otros son extremadamente oficialistas. Sí, pero uno de los más vistos son totalmente en contra del gobierno, TN, Canal 13, bueno, sí, después, bueno, ahí ya tenés dos, uno es el primero en noticias, que es TN, que es el más, que obviamente más enfrentamiento tiene con el gobierno, y el otro es Canal 13, que es del Grupo Clarín, y bueno, y todas las radios, todas las AM que son del Grupo Clarín, obviamente. ¿No crees que ellos también un poco han instalado, como el gobierno por ahí, obviamente podés disentir, no ha dado el brazo a torcer en algunas cuestiones que a ellos tal vez los beneficiaba? ¿No han instalado también de por demás el tema de la corrupción? No. No, yo estoy convencida que la corrupción en la Argentina es mucha, y esto nos acarrea por ende un montón de problemas, ¿no es cierto? Más allá de que también los grandes grupos no son bebés de pecho, válgala, pero realmente el ciudadano común que piensa, te habla permanentemente también de la corrupción, y creo que el proyecto de gobierno que se plantea desde nuestro lugar tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Con trabajar desde otro lugar, apuntando más a la transparencia, a esas cuestiones que tienen que ver con lo que el control de la ciudadanía respecto a través de otros organismos, ¿no es cierto? Te voy a leer un mensaje que nos llegó a nuestro celular. Hay varios mensajes, pero bueno, voy a leer esto porque si no, capaz que muchas se repiten las preguntas. Dice: hola, estoy escuchando la radio y coincido que la educación es en principal responsabilidad de los padres. Pero no te olvides que la mayoría de los padres se están educando con la política actual, que realmente se habla de igualdad, y vos realmente creés que es igualdad, cuando algunos nos levantamos todas las mañanas a laburar, pagamos hasta el mínimo impuesto, y la mayoría van al cajero a cobrar la asignación sin trabajar. Yo estoy de acuerdo que el que tributa más pague más, pero no que muchos no trabajen. Fíjense que se perdieron los valores y se perdió la cultura del trabajo, es uno de los mensajes. Sí. En realidad... Te pregunto porque sé que Sanz fue uno de los que más cuestionó la asignación universal por hijo y después dijo... Mirá, yo lo que creo... No, lo que se cuestiona de la asignación no es la asignación, que no es un invento de este gobierno. La asignación en realidad nace de una idea de Lilita Carrió, convengamos. Pero yo, respecto de ese tema, coincido con lo que dice él o la oyente. Me da que es una mujer, me da que es una mujer. No puso... No, pero a mí me parece que es una mujer, por el tipo de mensaje. Es verdad, vos hablás, por ejemplo, con muchas de las docentes que no les pagan el salario familiar, ¿no es cierto? Y los sueldos de las docentes no son sueldos abultados de ninguna manera. Y por otro lado... la gente recibe la asignación universal por hijo, que está bien, pero debe ser universal, ¿no es cierto?, esa asignación, porque no puede ser que un trabajador no cobre su salario y otros reciban la asignación, ¿no? Claro, lo que vos decís es que todos la cobren. Sí, todo el mundo tiene derecho a cobrar una asignación. Y eso no es salario familiar lo que cobran los... Pero no se los pagan. No se los están pagando. No, porque yo conozco trabajadores en blanco que cobran salario familiar, los que superan 9.000, de 7.000 pesos para arriba me parece que claro, pero, casi 8.000. Pero ¿y por qué no te van a pagar el salario entonces? Sí, no, por ahí entiendo yo que es por la política de igualdad, de tratar de los que menos tienen ayudarlo un poco más que a los que más tienen. Sí, bueno, pero no pasa por ahí, porque si vos me dijeras que los sueldos de los docentes son grandes sueldos, estamos hablando específicamente de los docentes, yo... Pero el salario familiar es un derecho. Claro. Es un derecho y lo tiene que cobrar todo el mundo, porque los hijos son todos iguales. Sí, por supuesto. No hay hijos mejores ni peores. Pero vos no, creo que no compartís la idea. Vos has criado hijos y sabés, sí. Y yo estoy criando una nena. Creo que no compartís la idea de que con una asignación crías un hijo. No. Porque realmente
No, pero no estoy diciendo eso de ninguna manera. No, por eso no digo que, porque acá el mensaje está diciendo que como que por cobrar la asignación no van a trabajar. Yo tengo una hija y realmente ahora se va a 837 pesos. Yo te aseguro que con eso no crías a un chico. No, por supuesto que no lo crías, pero realmente lo que se habla de que se ha desvalorizado totalmente la cultura del trabajo, que lo dice ahí, es verdad, pero porque es cierto también que el Estado debe colaborar con quien necesita, digamos. El Estado tiene que estar presente en cuanto a lo que es lo que llamamos una acción social efectiva, ¿no? Pero realmente esto también tiene que tener un control, digamos, porque acá es como que, a mí me da la impresión que es tanto el desorden, que no hay un sistema de controles en este aspecto también, ¿no? Me parece que estamos en general en un estado de descontrol permanente. Bien, Graciela, nos vamos a ir para el lado de aquí de nuestra ciudad porque ya han pasado casi 25 minutos desde que estamos charlando. Parece, viste, mentira, pero sí, se te pasa rapidísimo el tiempo. ¿Cómo lo ves a Roque Pérez hoy en día? Mira, yo creo que Roque Pérez es un pueblo que ha crecido, ¿sí? Ha crecido en cuanto a población, pero entiendo que nos sigue faltando desarrollo, ¿no es cierto? Y se ha hecho muchísima obra pública en este último gobierno, pero también entiendo que hace falta hacer otro tipo de obra pública, de esa obra pública que no se ve y que hace falta más cloacas, más agua, más mejoramiento de varios barrios, ¿no es cierto?, que no es la zona céntrica, digamos, y ojalá que siga viniendo la obra pública acerca de la cual estamos todos muy, muy contentos, más allá de que por ahí nosotros decimos, bueno, por ahí se podría haber hecho otra cosa en vez de esto, pero no, de ninguna manera estoy en contra de toda la obra pública que está viniendo, ¿no? Graciela, corregime, pero vos has sido concejal por 20 años. 15. 15, se me confundieron, pero ¿cómo ves eso de que, por ejemplo, hoy el Ejecutivo llega a una obra, como han llegado obras de más de 50 millones de pesos, como la de electrificación, y que haya pasado por alto al legislativo? Mal, porque eso es actividad plena del Consejo, ¿no es cierto? El Consejo es el que debe autorizar las obras. Bien, y contame ahora cuáles serían Yo creo que es una cosa que viene pasando porque los convenios se firman, ya vienen cocinados, digamos, firmados, antes de que esté pasado por el Consejo. Esto lo hemos cuestionado, José Luis lo sabe muy bien porque asiste a todas las sesiones de Consejo, y esto es una cuestión que la venimos peleando desde hace mucho tiempo. ¿Y no será que también es un poco culpa de los concejales que no exigen, deben tener alguna manera como poder legislativo? Mirá, vos podés protestar, pero cuando ya está firmado el convenio, ¿qué haces? ¿Qué hace un intendente si el Consejo no le aprueba un convenio firmado? Claro. Y no es que vos te vas a poner en contra, sino que no se pueden superponer los poderes. Acá hay que ser respetuoso del Ejecutivo, del Deliberativo. Yo digo, son poderes independientes, entonces el intendente de turno tiene que saber respetar al Departamento Deliberativo, que es el Consejo Deliberante. Graciela, ¿cuáles son o cuáles van a ser por ahí los ejes fundamentales de tu campaña? Mirá, nosotros en esta semana que viene vamos a organizar nuestra plataforma política. Vos fíjate que hasta ahora estábamos organizando nuestra lista. Yo me entero que voy a ser intendente efectivamente el sábado pasado. De cualquier manera, si ustedes me conocen, creo que el eje fundamental de todo lo que sea el trabajo va a ser la transparencia y el compromiso, ¿no es cierto? Yo trabajé mucho tiempo en el Consejo Deliberante y creo que en ese sentido nadie me podrá hacer una crítica. Yo he sido crítica de los gobiernos que me han tocado
Incluso en su momento yo hablaba con Jorge Cravero y siempre le decía, mirá Jorge, en estas cuestiones, no en esto puntualmente, si se te ocurre algún día trabajar, no voy a levantar la mano, ¿no es cierto? Siempre le decía de cosas puntuales, por ejemplo, como una cosa que tiene que ver mucho es todo el tema de arbolado y todas esas cuestiones. Yo creo que a lo que hay que darle a la gestión es más transparencia. O sea, cuando me refiero a la transparencia, lo que quiero decir un poco pasa por esta cuestión que estábamos hablando recién de la intervención que le corresponde al Consejo Deliberante y que debe ser respetado, y esta cuestión de esa coordinación que tiene que haber entre un estamento y el otro. Eso hace que la cuestión sea cada vez más transparente, ¿no es cierto? Porque si estamos todos enterados de cómo corresponde, de lo que está sucediendo, y a su vez la población también está enterada, esto hace que nadie tenga, pues yo no digo que por ahí, viste, hay dudas, y este manejo así genera dudas, ¿no es cierto? Porque vos decís, ¿por qué? ¿Por qué el Consejo Deliberante no se entera en tiempo y forma de las cuestiones que se tiene que enterar, ¿no? Y no es que yo diga que las cosas se hagan de la manera que no se tienen que hacer. En este punto sí. Pero te quiero decir que esto de decir, bueno, trabajamos como tenemos que trabajar, cada uno en su lugar y cada uno con lo que le corresponde, eso es lo que hace que el pueblo esté enterado de las cuestiones como corresponda y a su vez tenga también la participación que le corresponde, porque la ciudadanía debe participar no solo con el voto, también hay que escucharlos en las opiniones que se efectivizan a través del transcurso de la gestión, ¿no? Y lo que a mí me parece un punto sumamente interesante a trabajar es la de construir políticas de Estado. Yo creo que todos los roqueperenses somos capaces de pensar y de poder concretar, no es un trabajo sencillo, nuestras políticas de Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que todos queremos y sabemos qué salud queremos para Roque Pérez, qué podemos aportar en educación para Roque Pérez, qué podemos aportar en seguridad para Roque Pérez. Entonces, estás vos, estoy yo, está quien sea en el gobierno, esto lo continuamos. Esto es una cuestión de los roqueperenses. Ahí van ya estamos casi llegando al final de la entrevista, y ahí van las preguntas, no sé si decirlo de rigor, pero por ahí las que a aquel que tiene que ir a votar el 9 de agosto en las primarias les interesaría saber. El tema, ¿qué harías con el problema habitacional que tiene Roque Pérez, con la salud, sí, y con la seguridad y con los chicos? Bueno, precisamente esto que te estoy diciendo tiene que ver con esta elaboración de las políticas de Estado. Yo creo que lo que primero hay que hacer es un buen análisis de situación, ¿no es cierto? Porque no se puede hacer ningún proyecto si uno no tiene una planificación basada en el estudio de la realidad, digamos. Esto significa cuántas familias están en necesidad, por ejemplo, hablando propiamente de la vivienda, qué tipos de vivienda. Esto se gestiona ante los organismos provinciales o nacionales, ¿no es cierto?, la cuestión de la vivienda. Ojalá podamos en Roque Pérez tener desde nuestro municipio la posibilidad de la construcción de viviendas, pero sabemos que con los presupuestos que se manejan desde los municipios, el municipio no tiene esa potestad. Pero sí, este tema, hay muchos planes de viviendas sociales que se gestionan. Que este es un tema que yo lo he hablado muchas veces siendo concejal, que digo que el tema de la vivienda social, de los barrios sociales, debe construirse con todo lo que la gente necesita y de la mejor calidad posible de acuerdo al plan que sea. Graciela, sí, vamos a aclarar lo de vivienda social. ¿Sabes por qué? Porque uno que maneja las redes sociales ha visto, ayer estuvo Maisy Ciaini hablando con nosotros, sí, y también tocó el tema de vivienda social como diciendo que
él lo explicó muy bien, pero la gente por ahí no lo entiende. Vivienda social le llama, justamente lo que decía Graciela, al hacer algún barrio como se hizo el plan federal, sí. No una vivienda social de que por ahí el municipio ayuda a X familia no. porque lo necesita, no. sino un plan... Estamos hablando, por ejemplo, FONAVI, claro, un plan federal. Ahí está. Esos son viviendas sociales. 53 viviendas. 53 viviendas. Esos son planes sociales. ¿Qué pasa? Cuando un grupo social accede a las viviendas sociales, hoy vos sabés que los costos de las viviendas, hacerse una casa por motus propio, es prácticamente la gente de clase media. Sí, lo digo por experiencia. Por experiencia. Bueno, sí. Nos ha pasado a todos. Es muy costoso, ¿no es cierto? Entonces el Estado debe ayudar en estas cuestiones, ¿no? Y está muy bien que haya viviendas sociales. Lo que yo estoy diciendo, que el Estado debe procurar que esa vivienda que se le entrega a una familia que la debe pagar a su vez, porque acá están las responsabilidades, son de ambos, de quien es adjudicatario de la vivienda y del Estado que tiene la responsabilidad de la construcción. Sí. Vos habrás visto como yo que muchas viviendas sociales se entregan en condiciones indignas, y yo esto lo he cuestionado. ¿Por qué? Porque digo, si yo accedo a una vivienda social es porque no tengo el recurso como para poder hacerme una vivienda. Entonces, esa vivienda debe estar hecha en las mejores condiciones y con los mejores materiales que se provean para ese tipo de vivienda, sin escasearle absolutamente nada. Sí, ahí... Porque, perdóname, déjame terminar, la persona... Vos le generás un problema a esa persona, porque si la persona recibe la vivienda, tiene por supuesto que pagar esa vivienda, porque esto también lo debe exigir el Estado, pagar las viviendas, porque esto le da la posibilidad a otro vecino a acceder a otra vivienda social. Vos le generás un problema porque la persona o la familia tiene encima que proceder a arreglar esa vivienda que muchas veces o se llueve o tienen que hacerle determinado. Es verdad, lo hemos vivido, no estoy mintiendo para nada. No estoy mintiendo para nada. Y yo voy a hacer una defensa de nuestros gobiernos, ¿no? Cuando llegaron determinados planes de gobiernos, y está Carlitos Bernaola de testigo que trabajaba en el municipio, creo que fueron en tres oportunidades, con la plata que mandó el Estado, se pudo hacer en un barrio una vivienda más, en otro creo que no sé si una o dos más, no recuerdo exactamente, pero si vos administrando bien los administrás bien el recurso del Estado, no te digo que hagas en este momento otra vivienda, pero sí tenés la responsabilidad de hacerla como la gente se lo merece. Porque realmente a mí me mortifica muchísimo esto de decir que no se le hace una vivienda como corresponde a aquellos que más necesitan. Esto es realmente vergonzoso, porque vos estás desmereciendo a una clase social que realmente es a la que más debemos proteger, ¿no? Sí, porque el tema habitacional es un tema... Es fundamental para una familia tener una vivienda. Y sabemos que el plan Procrear es un plan que da... Pero no es para todos. No, que también deben existir, ¿eh? Sí, no es de algo de lo mejor que se ha hecho. Claro, deben existir distintos planes para distintos casos. Claro. ¿No es cierto? Porque si no la gente nunca puede acceder a una vivienda. Porque si vos estás alquilando y encima tenés que construirte una vivienda, en este momento es casi imposible. Yo recuerdo en la época que alquilaba que mi sueldo lo llevaba el alquiler de la vivienda. Y vos llegabas a fin de mes, había trabajado todo el mes y debe estar y en este momento vos viste que los alquileres están carísimos y los sueldos están bajos. Sí, en relación, un alquiler de 3 lucas y media. Claro, vos en relación está todo caro, porque también vas al supermercado y el sueldo, vos decís, se me desinfló el sueldo. Claro. Bien, Graciela, te agradezco por estos casi 40 minutos que hemos estado charlando, ya llegamos al final. Si querés te dejo un minutito, dos, para que termines tu idea y por ahí... seguramente igual nos vamos a volver a juntar para charlar de aquí al 9 de agosto, hay bastante tiempo. Sí, yo lo que te quiero decir es que bueno, que más adelante por supuesto tenemos que volver a conversar para plantear nuestro proyecto de gobierno, que va a estar, porque por hoy son lineamientos los que hemos estado hablando, más allá de que tenemos así una idea general de lo que queremos hacer.
Y bueno, yo quiero agradecer a mis correligionarios que me han dado la posibilidad de ser hoy una precandidata a intendente, por la confianza que nos han brindado, como así también de todo el grupo que va a acompañar en esta lista, ¿no es cierto? Y agradecerle también a la población en este momento que esté dispuesta a escucharme, y al futuro todo lo que puedan hacer por nuestro grupo político. Bien, gracias Graciela por estos minutos. Gracias a ustedes.